Yo le quiero preguntar, ya la Navidad está a la vuelta de la esquina, cerquísima, y yo les quiero preguntar, ¿ya prepararon todo? ¿Ya está el árbol? ¿Ya la comida? No, es hasta el día, ¿verdad? ¿Los invitados ya los invitaron? Sí, no, más o menos. ¿Quién dice yo tengo un 50% listo? ¿Un 30? ¿Un 10? ¿Un 0? Uy, ojalá que nos pongamos las pilas en eso, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tal si pensamos en cuanto al corazón? ¿Quién ya preparó su corazón para la Navidad? Y vamos a ver acerca de qué es precisamente preparar nuestro corazón cuando hablamos de Navidad. ¿Y qué sería ese tan llamado espíritu navideño, verdad? Es mejor dar que recibir. ¿Qué más? Bueno, la familia, los valores de la familia, los valores de Coca-Cola. No, bueno, no, los de Coca-Cola no, ¿verdad? Pero podríamos decir que es como la otra fuente de la que surge también la Navidad. Ahí hay unas historias, dicen que los colores vienen precisamente de ahí, pero quién sabe. La semana pasada precisamente estudiamos acerca de la venida de Jesucristo, ¿verdad? Y entendíamos que la Navidad, o sea, la venida de Jesús, era el plan de Dios desde un principio. Desde la caída de Adán, Dios sabía que nosotros íbamos a necesitar ser salvados de nuestro pecado. Por eso, aún desde el principio fue como una representación. El hombre falló, desobedeció, pero desde hoy declaro que va a venir una victoria. ¿Y quién es la victoria? Lo sabemos, ese fue el plan de Dios aún desde el principio. Desde ese momento, aún así lo que pasa es que Dios trabaja con su pueblo y con el mundo para preparar un camino para la venida de nuestro Señor. Y si usted explora todo el Antiguo Testamento, vamos a ver que esto es una aproximación mía. Yo diría que un 99.9% apunta a Jesucristo de una u otra manera. Es increíble lo que vemos ahí, ¿verdad? Y bueno, anuncia realmente todo el Antiguo Testamento lo que es la Navidad, porque al final lo que celebramos es la venida de Jesucristo a la tierra. Y vamos a hablar de algo interesante, porque vamos a leer un pasaje que se encuentra justo en un tiempo en el que llevaba Israel 400 años sin revelación de Dios que pudiera ser escrita o, digamos, tal vez pasada a las personas. ¿Cuál es el último libro que nosotros tenemos antes del Nuevo Testamento? ¿Alguien sabe? Malaquías, muy bien. Y Malaquías, como dijimos, se escribió 400 años antes de lo que está pasando acá. Y el final de Malaquías pues no es tan súper bonito, ¿verdad? Porque la historia parece más bien terminar mal. Israel se encuentra dentro o bajo el gobierno persa y bueno, como muchas veces en la historia de Israel, lejos de Dios. Y bueno, quiero que piensen esto. El judío que leía su Biblia o que leía las escrituras en el tiempo de Jesús, lo último que leían era esto históricamente. Y era pues un poco desalentante porque no hay ninguna victoria al respecto, más bien hay desobediencia por parte de ellos. No había Biblias en ese tiempo, era la Tanaj judía, pero bueno, era donde ellos leían y tal vez era un poco desalentador leer sobre esto. Y desde entonces lo que sabemos acerca de lo que pasa con Israel después de eso, pues es de algunas otras fuentes. Por ejemplo, sabemos que después de esto fue el gobierno de Alejandro Magno, quien tomó, digamos, esta parte de Israel, después los Ptolomeos, los Sedéucidas, y yo creo que cuando menos se dieron cuenta ya estaban bajo la mano del Imperio Romano, que era un imperio impresionante, ¿verdad? Dicen que creo que en extensión era el más grande. Ahora, esto es una suposición mía, pero creo que no es tanto de extrañarse que pensando en este contexto, lo que habían pasado y pensando en que lo último que habían leído era bastante desalentador en sus Biblias o en sus Tanaks, pues el pueblo se encontraba un tanto decepcionado, ¿verdad? Y algo que pasaba en ese tiempo era que habían muchas revoluciones, pero muy poco cambio, ¿no? ¿Alguien sabe quiénes eran los macabeos, por ejemplo? Una familia que liberó a Israel de un yugo, por ejemplo. Hubieron, por ejemplo, ya más cerca al tiempo de Jesús, los celotes y muchos grupos, ¿no? Que eran grupos como rebeldes que se rebelaban contra el gobierno de ese tiempo e intentaban liberar a Israel. De hecho, de entre ellos hubo varios falsos mesías, personas que eran líderes y que dijeron, estos nos van a liberar. Pero ¿qué creen que pasaba con todos ellos? Fallaban desgraciadamente. Y quiero que vean esto. La esperanza de Israel era en lo que el hombre podría hacer para librarse de esta opresión. Y por supuesto, siempre fallaban. Esta es la tendencia del corazón del hombre. Buscamos nosotros poder solucionar los problemas y si no nosotros, queremos pensar que existe un hombre o una mujer que sí puede. Porque lo que no queremos es mirar a Dios. Preferimos pensar que el hombre es capaz, que el hombre es
lo más maravilloso que le ha pasado a esta tierra y tenemos la solución para todo. Por eso precisamente sacamos a Dios de la Navidad. ¿Se dan cuenta que a veces es incómodo para la gente hablar de Cristo en tiempo de Navidad? Y es algo increíble, ¿verdad? Porque Cristo es la razón por la que tenemos la celebración de la Navidad. Pero ya intentamos sacar a Jesucristo aún de esta celebración. Y no, la Navidad no se trata de Jesús, se trata sobre la familia, se trata sobre los valores, de nuevo, se trata sobre Coca-Cola, ¿no? Y realmente esto no es así. Ahora, siempre que los judíos de este tiempo tuvieran esperanza en los hombres, se iban a decepcionar. Pero esto no era la regla de todos los judíos, sino que habían judíos que sí depositaban su confianza en Dios y no en los hombres. Entre ellos, una mujer que se llamaba María, y ella tuvo un corazón verdaderamente navideño. ¿Cómo? Porque esperaba o estaba lista para recibir lo que celebramos en Navidad, que es a Jesucristo. Y nosotros pues queremos tener un corazón navideño, entonces vamos a aprender un poco de ella y vamos a leer rápidamente este pasaje que es más que nada histórico, que está en Lucas capítulo 1. Y si quieren van a... yo tengo aquí, pongo mis pasajes aquí en la presentación para no tenerlos que buscar en todos lados, pero este de Lucas sí lo vamos a tener abierto. Y voy a leerlo acá solamente para que se escuche igual en la grabación. 26 al 35. Al sexto mes, el ángel Gabriel, que era el mensajero, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. Ojo con todas estas palabras que le está diciendo a María, ¿no? Una es favorecida. El Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, bendita, otro atributo. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Tercera cosa, halló gracia delante de Dios. ¿Ok? Y ahora concebirás en tu vientre y darás luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y Señor Dios. Y el Señor, Dios, le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Estas cosas que nosotros vemos acerca de María, pues podrían hacernos preguntar ¿por qué María era tan especial? ¿No? Porque definitivamente algo era especial en ella. ¿Qué hacía de su corazón? Un corazón que la hacía ser bienaventurada, bendita, ¿verdad? Estas palabras. Ahora, lo que vamos a ver a continuación, solo a modo de resumen, si quieren leer todo el pasaje después, cuando nosotros escuchamos buenas noticias, las queremos ir a comunicar, ¿verdad? Cuando Cristina, mi esposa, se embarazó de nuestros 2 hijos, no fue como que dijimos, pues vamos a esperar a ver si la gente se da cuenta de que estás embarazada, y pues mientras que ya sabemos que estás embarazada, no le contamos a nadie hasta que ya se te vea la panza. No, ¿verdad? Vamos y lo contamos. Al momento que supimos, le llamamos a sus papás, hablamos con los míos: oigan, vamos a tener un bebé, y es una emoción. María hace esto y va con Elizabeth, que era su prima, y como la canción que cantamos, fue a la montaña y anunció precisamente las buenas nuevas, ¿verdad? Ahora, esto que exclama María cuando está con su prima Elizabeth va a decirnos bastante el carácter de María. En la Biblia no tenemos mucho acerca de quién era María, ¿verdad? Pero esto va a revelar mucho de su personalidad y no se imagina cuánto. Vamos a leer ahora Lucas, ya habiéndonos saltado esa parte del relato. Vamos a leer desde el 46 al 49. Esto fue lo que exclamó María. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. El primer aspecto de este clamor de María fue reconocer, fíjense ahí que dice, su bajeza y la grandeza de Dios. Un contraste. María reconoce, contrario a lo que muchas personas de repente podemos pensar, es que Dios no la escogió por su extraordinaria condición o santidad o algo así, sino a pesar de la bajeza de su condición. Ella reconoció que era una pecadora y que su lugar no era algo que hubiese ganado en realidad, sino algo que le fue dado. Ella entendía su lugar en ese sentido.
Y yo creo que muchas veces nosotros no entendemos nuestro lugar y somos como niños, ¿verdad? Yo les quiero mostrar ahí esa foto. ¿Quién es? Cami, mi hija, ¿verdad? ¿Qué tan dulce se ve en esa foto? ¿Creen que podría hacer cosas malas esta pequeña bebé? Cuando ella me pide algo, en las mañanas yo estoy trabajando y me dice: papá, quiero abrazos y besos. Y aunque esté trabajando, trabajo desde casa, como que le paro un tantito, discúlpame, le digo a mis alumnos, tengo alumnos en internet, le digo: me disculpas un momento, apago la cámara, le doy abrazo y sigo. No le puedo negar un abrazo, un beso a mi hija, ¿verdad? Pero hay cosas que sí le tengo que negar a mi hija porque pues no son buenas para ellas. Así como puede estar así, también ella tiene su caractercito y puede poner esta carita, ¿verdad? Se me olvidó grabar la presentación para después mostrársela a mi hija. Y luego la grabo. Pero bueno, entonces nosotros vemos esta carita y esta carita ocurre cuando yo le digo que no a Camila, ¿verdad? Y ayer, por ejemplo, nos dieron dulces y nos dieron comida, ¿verdad? ¿Y qué creen que quería comer Camila primero? ¿Y qué le dijo su papá? La comida primero, ¿ok? ¿Y qué hizo Camila? No, papá, tú no. Con toda la autoridad, ¿verdad? Según ella. Y Cristina le dice: ¿perdón? Él no. Yo quiero comer dulces, mamá. Dice: ¿y tú quién eres? Camila. Y así contesta, ¿verdad? Pensando que realmente pues tiene ella la autoridad sobre nosotros. Pero fíjense que es similar. Nosotros pensamos de esta manera, ¿verdad? Muchas veces nosotros confundimos las cosas y pensamos que si tenemos algo es porque lo merecemos, o si queremos algo tenemos el derecho de demandarlo porque así lo queremos, porque nosotros estamos en un lugar mucho más arriba y nos hemos ganado todo lo que tenemos. Y cuando no tenemos lo que queremos, ¿qué pasa? Nos enojamos con Dios. No voy a decir eso hacia Dios, ¿verdad? Como Camila me dice: no, papá, tú no. Pero quién sabe si en nuestro corazón a veces hemos hecho eso hacia Dios, y porque no nos da lo que según nosotros nos merecemos. Ay, Dios, ¿por qué no tengo un mejor trabajo? Señor, ¿por qué no me haces una mejor casa, un mejor carro? Y bendices al que no viene a la iglesia y todos los domingos y todo eso, y a mí no me bendices para nada. Yo te quiero preguntar algo. ¿Comes todos los días? ¿Tienes que vestir? ¿Te ha faltado que vestir? ¿Respiras el día de hoy? ¿Y eso viene de ti? ¿De quién viene? ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios algo? Porque aún lo que no merecemos y no proviene de nosotros, Él nos lo da. Cuando nosotros pensamos que merecemos algo, probablemente es que no entendemos el lugar que nos corresponde a nosotros. Y si no entendemos el lugar que nos corresponde a nosotros, no entendemos el lugar que le corresponde a Dios. Y si hacemos esto, corremos el peligro de no recibir la bendición de Dios. Dios bendijo a María, pero el primer aspecto es que ella reconoció su bajeza. Ella entendió su lugar y que no estaba encima de Dios. ¿Sabes? Dios quiere bendecirnos a nosotros, pero Dios no quiere bendecir a un corazón que confunde las cosas, un corazón que se pone en el lugar de Dios. Entonces vamos a ver el segundo aspecto. Este es el primer aspecto acerca de lo que María tenía, ¿verdad? Entendía su lugar, entendía su condición de bajeza, de pecadora. Y lo segundo es que tenemos que tener un corazón bienaventurado que reconoce las proezas. Y esto es algo muy interesante. Vamos a leer del versículo 50 al 53. Esto es una narrativa un tanto histórica. Dice así: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Quiero decirle que tan solo en estos 3 versículos María está citando 5 pasajes del Antiguo Testamento, que aparte son cruzados con otros, que hablan acerca de lo que Dios había hecho con su pueblo. El Señor iba a nacer en una casa en la que se conocía la palabra de Dios. Eso es un aspecto muy importante y nos habla de María. Ella conocía lo que había en la palabra de Dios. ¿Qué vemos aquí? Bendiciones, liberación de oprimidos, provisiones, bendiciones sobreabundantes, cosas que Dios había hecho a un pueblo que no lo merecía. Estamos de acuerdo que no lo merecía el pueblo de Israel, pero Dios se lo dio por gracia. Y sabes, creo que el pueblo de Israel en este tiempo, cuando recibían cosas de Dios,
confundió en muchas ocasiones las cosas. En el libro de los Jueces, y de hecho en muchos otros lugares de la Biblia, pero especialmente ahí, vamos a ver una parte muy, o una frase que es muy, no es exactamente la misma repetida en otros lugares, pero muy similar. Quiero que la lean. A ver, vamos a leer todos. 1, 2, 3. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Están de acuerdo que eso aparece muchas veces en la Biblia, verdad? Que la gente o Israel se olvidan de Dios. ¿Y sabes qué pienso que ocurría? Pienso que la gente comenzaba a pensar que lo que Dios había hecho, en realidad lo habían hecho ellos o sus antepasados. ¿Se dan cuenta? ¿Alguien conoce a este hombre? ¿Cómo se llama? Stephen Hawking, ¿verdad? Un hombre inglés muy inteligente definitivamente, una persona de gran preparación y uno de los físicos matemáticos más importantes de este siglo y bueno, el pasado también, ¿no? Este hombre escribió un libro que se llama El Gran Diseño, que es la apología de su idea en la que él propone que el universo pudo haber sido creado sin la necesidad de que hubiese un Dios. Y yo quiero leerles una partecita de este libro, del Gran Diseño. Es un poco compleja. Él habla de algo que se llama la teoría M, que es como la teoría de que existe una ciencia o compilación de ciencias y conocimiento que explican precisamente todas las leyes del universo. Obviamente, ¿qué hace el hombre? Sacando a Dios. Vamos a leer. Según las predicciones de la teoría M, nuestro universo no es el único, sino que muchísimos otros universos fueron creados de la nada. Su creación, sin embargo, no requiere la intervención de ningún Dios o ser sobrenatural, sino que dicha multitud de universos surge naturalmente de la ley física, son una predicción científica. O sea, existen muchas posibilidades de que exista un universo y nosotros tuvimos la suerte de que en el nuestro se surgió el orden, ¿no? La creación espontánea es la razón por la cual existe el universo. ¿Qué dice ahí? No hace falta invocar a Dios para encender las ecuaciones, no estoy seguro si eso lo copié bien, y poner el universo en marcha. Fíjense el siguiente, porque no es solamente quitar a Dios lo que hace el hombre, sino que, ¿qué hace? Pone a un hombre en el lugar de Dios, sino a mí, a otro hombre. El hecho de que nosotros los humanos, que somos a nuestra vez meros conjuntos de partículas fundamentales de la naturaleza, hayamos sido capaces de aproximarnos tanto a la comprensión de las leyes que nos rigen a nosotros y al universo, es un gran triunfo. O sea, no es tan importante cómo Dios creó las cosas, o no es importante el creador de todo. Somos importantes nosotros que lo entendemos. Somos nosotros importantes porque hemos sido capaces de incluso manipular o utilizar las leyes naturales del mundo para poder hacer nuestras cosas. Nosotros somos más importantes. Pero quizá el verdadero milagro, fíjense la palabra que usa. El verdadero milagro es que consideraciones lógicas abstractas conduzcan a una teoría única que predice y describe un vasto universo lleno de la sorprendente variedad que observamos. O sea, cuando nosotros entendamos todas las cosas, entonces ocurre el verdadero milagro. Cuando nosotros estemos en el lugar de Dios, es cuando ocurre el verdadero milagro. ¡Qué arrogancia! ¡Qué arrogancia! La que llegan a tener los hombres, y esto solo en otros aspectos. A Maradona le decían Dios, o a muchas personas les decían, o se creen dioses. Hay un músico, no sé si lo conozcan acá, se llama Noel Gallagher, estaba en un grupo que se llama Oasis y dice, yo soy Dios. ¿Qué cosa tan terrible que los hombres tendamos a precisamente querer tomar el lugar de Dios? Ese fue el pecado de Satanás. Esto es algo verdaderamente terrible porque ¿qué proezas realmente hemos hecho nosotros? Entendemos tal vez un aspecto y ni siquiera, el libro propone que además dice, nosotros aspiramos al conocimiento de la teoría M, pero ni siquiera lo tenemos ese conocimiento. El camino que nosotros hemos recorrido como hombres es muy chiquito, muy chiquito, y las proezas que ha hecho Dios son enormes. Y fíjense que eso muchas veces está en nuestro corazón. Han escuchado estas frases de, el pobre es pobre porque quiere, ¿verdad? Trabaja porque el dinero no sale en árboles.
Y generalmente son las personas que son mantenidos, muchos los que dicen cosas así, ¿verdad? Ojo, creo que sí hay personas flojas, sí hay personas que pues no comen porque no trabajan, pero en realidad hay esquemas muy grandes acerca de esos problemas, ¿verdad? Pero decimos a veces eso con un sentido de orgullo, diciendo que lo hagan porque yo sí lo hago y vean dónde estoy. Y sabes, hermano, yo creo que por más que te esfuerces, si Dios no quiere darte algo, no te lo va a dar. Y si Dios quiere que tengas algo, por más que dejes de trabajar, no lo vas a perder, no te lo va a quitar. Y todo, además, viene de Dios. Y debemos reconocer que sus proezas, ¿qué son proezas? Las acciones, ¿cómo le llamaremos? Las obras tan grandes que hizo Dios, pues son de Él y no de nosotras. Hoy pensamos en medicamentos, y si hoy tenemos medicamentos, y tal vez ahí David nos pueda hablar más de esto, pero si los tenemos no es porque los creamos nosotros, sino porque Dios creó las plantas de las cuales los obtuvimos, o los lugares donde las obtuvimos, no los generamos nosotros instantáneamente. Si hoy tenemos satélites en el espacio que nos permiten hasta tener internet, no es porque nosotros los creamos, sino porque Dios le dio un orden al universo, y nosotros, nos guste o no, fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, y por eso tenemos un ingenio. Tenemos el ingenio de crear, capacidad que nada más le dio a los hombres. Pero en esa capacidad de crear que tienen los ingenieros en la NASA, ¿quién se los dio? Dios. Nada viene de nosotros. Hoy preguntábamos eso con David, ¿verdad? ¿Qué talentos tenemos nosotros que no vengan de Dios? ¿Qué cosas? Sin ni el respirar. Nada. Dios es quien ha hecho estas proezas. Y María ha entendido esto, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos esto, entendemos nuestra bajeza y entendemos que nuestro poder, nuestra moralidad o cualquier atributo que tengamos está infinitamente debajo de las capacidades de Dios, es cuando entendemos realmente quién es Dios. Entonces, para quien dice, no, pero tú haz esto porque así vas a tener todo esto, es porque no entiende y piensa que las cosas que tienes porque ha trabajado por ellas. Pero esto no es así. Dios nos da lo que nosotros tenemos y Él decide. Y por último, y esto es lo que tenemos que ir viendo, tanto lo primero como lo segundo apuntan precisamente a este principio, y es que un corazón bienaventurado reconoce a Dios, reconoce su bajeza, reconoce que no ha hecho ninguna proezas y que las proezas la ha hecho ¿quién? Yo soy bajo, yo tengo bajeza, pero Dios tiene magnificencia. Yo no he hecho nada, pero Dios ha hecho todo. Hay que reconocer que Dios está ahí. El 54 y el 55, para terminar, dice ahí, hablando acerca de nuestro Señor: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Cuando los demás del pueblo de Israel dijeron, esto tal vez lo hicimos nosotros, ella estaba reconociendo, no, todo esto lo hizo Dios, todo esto lo hizo Dios. ¿Qué es esto que hizo Dios? Porque ahí habla acerca de una promesa de Abraham. Gálatas 3:16 dice lo siguiente, lo pueden leer ahí en la pantalla. Ahora bien, a Abraham fueron hechas promesas y a su simiente. No dice, hablando de la escritura, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es... Si se da cuenta que el plan de Dios desde el principio y con Abraham era ¿cuál? ¿Quién es su simiente? Su simiente es Jesucristo. Los hombres, no sé si Abraham habrá pensado esto, pero yo imagino que muchos israelitas cuando escucharon, aún los que el día de hoy no sé, por ejemplo, viven en Polanco, allá en la ciudad, o no sé aquí donde vivan, pero creo que como que podríamos tener la impresión de que lo que Dios hizo en este tiempo Él va a salvar al mundo por medio del pueblo judío. Dios va a salvar al mundo por medio de Israel, y protejamos a Israel y mandemos tanques y lo que sea que está pasando allá y en Palestina y todo eso, ¿verdad? Pero ese no es el punto. Tal vez Dios tiene un trato con su pueblo, es cierto, pero la promesa de Dios, ¿en quién está? No está en un pueblo. Dios no va a depositar algo tan importante en manos de hombres tan imperfectos como nosotros. La promesa de Dios última está en ¿quién? En Cristo. Israel esperaba otras cosas, ¿verdad? Siempre estaba esperando opciones o salidas terrenales, pero Dios siempre quiso que fuera Jesús. Ahora, pensará en esto, ¿no? Pensando en lo que buscaban en ese tiempo, libertad de los pueblos romanos, ya estaban cansados de todo esto. ¿Será que les faltaban guerreros y que lo que necesitaban eran guerreros?
Ellos pensaban eso, ¿verdad? Nos faltan guerreros, nos faltan varones que puedan liberarnos del yugo de los romanos y para que tengamos nuestro pueblo y todo esto. Pero de verdad es ridículo. Y es tan ridículo, ahorita los varones estamos estudiando el libro de los Jueces y vemos historias que de verdad son pero tan ridículas. Un hombre que con una pieza que es con la que marcaban a los bueyes, mató a 600 hombres. ¿Dónde cabe eso? Un ejército de 300 personas que vencían a un ejército de más de 100,000 personas. Eso era ridículo. ¿Pero por qué hacía esto Dios? Porque Dios quería que vieran, no son ustedes, soy yo quien puede hacer estas proezas. Soy yo quien puede hacer estas cosas. Y el pueblo de Israel estaba esperando a alguien que los liberara, a un guerrero, porque no entendían hasta este momento que estas personas, estos judíos, estaban viviendo el tiempo más importante, lo que esperaban desde hace mucho, lo que los antepasados no vieron nunca. Ellos anhelaban volver a los tiempos de David, volver a los tiempos de Salomón, donde el reino era espléndido, pero no entendían que su tiempo era mejor, porque no solamente iban a ser librados políticamente, sino en su corazón. En el tiempo navideño, ¿qué esperas de Dios, hermano? ¿Eres como el pueblo de Israel esperando lo terrenal? El aguinaldo, las vacaciones. Habla reuniones con la familia, que no están mal, pero ¿es lo que representa la Navidad para usted? O como María, espera que Cristo sea quien se manifieste para darnos lo que nada ni nadie podría darnos, que es vida eterna. Y vamos a leer un último pasaje para ver, y sí vamos a avanzar un poquito ahí en nuestras Biblias para poder encontrarlo, que es el corazón navideño. Ahí vemos que el corazón navideño es el que anhela a Jesucristo, ¿verdad? El que anhela lo que realmente es importante. Y vamos a leer cuál es el corazón navideño que tuvo de hecho nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de Dios. Filipenses 2, del 3 al 8. Y esto lo escribe Pablo como una exhortación a que nosotros tengamos este corazón. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ahí pienso yo que en las Navidades se pelea el terreno también, ¿verdad? Entonces hay un buen consejo, no lo haga, hermano. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, es el espíritu navideño. Es el espíritu de no mirarnos a nosotros mismos, sino a Cristo. Porque sabes, cuando Cristo vino a la tierra, no vino a servirse a sí mismo, Él vino a servirnos a todos nosotros. Quiero que vea esta imagen y es un tiempo, ¿verdad? Es el amanecer, se puede confundir el atardecer, amanecer. Yo busqué en Wikipedia amanecer y esta es la imagen que me salió, ¿verdad? ¿Quién de ustedes alguna vez en la noche o en la madrugada antes de que salga el sol se prepara por si no sale el sol en el día? Nadie, ¿verdad? Nos preparamos por si llueve, ¿no? Nos llevamos un paraguas. Oye, me voy a llevar el paraguas porque se ve nublado o porque no se ve nublado, pero por si las moscas, ¿verdad? Pero ¿quién dice, ¿saben qué? Hoy me voy a llevar una lámpara por si hoy no sale el sol. ¿Nadie se lleva una lámpara? ¿Por qué? Porque estamos seguros de que el sol va a salir. Ahora, hermano, si no hay necesidad de prepararnos para el amanecer, tampoco hay necesidad de prepararnos por si acaso Dios no obra o llega tarde. ¿Sale? No es necesario que nosotros hagamos malos esfuerzos para intentar ocupar el lugar de Dios por si Él se le sale algo de las manos. Los hombres en la historia de la Biblia frecuentemente se preocuparon por si Dios no obra, pues vamos a liberar al pueblo de Israel a nuestro modo. Por si Dios no obra, vamos a hacer esta otra cosa. Por si Dios no obra o por si Moisés no regresa con las tablas, pues hagámonos un becerro de oro por si acaso nos quedamos sin dioses. Y hacían vanos esfuerzos humanos para poder controlar la situación. Hermano, no hagamos esto. Mejor confiemos en que así como confiamos que al siguiente día va a salir el sol, Dios obrará a su tiempo. No es necesario prevenirnos y hacer esfuerzos humanos que al final son inútiles. Confiemos en que Dios puede hacer esto. Terminando, ¿les gustan los regalos?
Bueno, pues generalmente, ¿qué es mejor, dar o recibir? Decimos que dar es mejor que recibir, pero en esta Navidad yo creo que va a ser importante que antes de dar, recibamos, ¿sale? María entendió que no tenía nada que ofrecerle a Dios. Entendió, dijimos, su bajeza, su condición. Entendía su falta de poder. No podía hacer las proezas que Dios, no tenía esa capacidad. Y entendía que solamente Dios era quien podía darle algo a ella. Demos gracias a Dios porque Cristo llegó a tiempo y Él está dispuesto a limpiar el corazón más sucio y con más bajeza. Salvarnos, ¿ok?, es algo que le corresponde a Él, no a nosotros. Entonces el espíritu o el corazón navideño, podríamos decir, que es entender que no se trata de nosotros, sino que se trata de Él, porque para Él, aunque nosotros no lo merecíamos, se trató de nosotros. Repito eso. Nosotros tenemos que entender que se trata de Dios, porque cuando Él estuvo en la tierra, para Él se trató de nosotros. ¿Se dan cuenta de esto? No lo merecíamos y Él sí lo merece. Que la Navidad se acerca de Él. Lo menos que podemos hacer es corresponder con nuestro corazón al de Cristo. Predicar el Evangelio. Esta es la época. Porque para cuando otras personas tengan esa necesidad que algún día nosotros tuvimos, puedan conocer al Señor. Tiene este regalo. El regalo más grande que Dios ha dado ha sido un bebé en un pesebre, ¿verdad? Y yo viendo a mis dos hijos cuando nacieron, yo decía, este bebé tan delicado, y yo de hecho no me los podía imaginar como personas adultas, ¿no? Hasta hoy medio los empiezo a imaginar y digo, ¿cómo serán de adultos? Y no tengo idea, ¿verdad? Pero ¿qué tal si usted hubiera sido madre o padre de este hijo y supiera que en su futuro, a los 33 años, iba a tener que morir en una cruz, derramando toda su sangre? Ahora, ¿dónde nació este bebé? En el Hospital Ángeles, ¿verdad? ¿Dónde nació? En un pesebre humilde, mostrando Él el ejemplo primero de que aún Él, siendo Rey de todos, podía tomar la forma humilde, poniéndonos ejemplo a nosotros y muriendo, decíamos hace rato, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es nuestro Señor. Este Señor es nuestra Navidad. Pero no predicamos un Jesucristo muerto, ¿verdad? Sino que el mayor regalo ha sido que nuestro Señor resucitó. Hermanos, si alguno de nosotros en este tiempo hemos pensado que tenemos la capacidad de hacer algo acerca de nosotros mismos o de nuestras condiciones, estamos muy equivocados. ¿Qué es lo que le falta, hermano? ¿No tiene trabajo? ¿Alguna enfermedad? ¿Cuándo se ha librado usted mismo de algún problema? Yo nunca. Yo he pasado por momentos tan oscuros que digo, ¿cómo salgo de aquí? Y es Dios quien me saca. ¿Y será que alguno de nosotros ha salido de esos momentos y dice, esto me lo gané yo? No lo decimos, pero ¿qué tal lo vivimos? ¿Vivimos con gratitud cuando el Señor nos ha librado de peleas? ¿Vivimos con gratitud o simplemente nos olvidamos del Señor? Pasando el tiempo, después de que ya vieron el milagro al pueblo de Israel, ¿qué hacía? Se levantaban generaciones que no entendían o que no conocían lo que había hecho el Señor. Y nosotros así somos, olvidadizos. Señor, a mi hija la libraste de una enfermedad, la libraste recién cuando ella nació y estuvo en un hospital y yo vi cómo le metían un tubo a la garganta y yo decía, Señor, no sé si esto va a pasar. Y cada vez que Cami se enferma yo me preocupo y no digo, Señor, tú ya obraste de otras maneras increíbles, ¿por qué sigo desconfiando de ti? Y a veces empiezo a enfocar mis cosas, Señor, me ayudaste, me libraste de esto, pero ahora me toca a mí vivir mi vida. Señor, no tenía trabajo, ya tengo trabajo, pero ahora mi dinero lo voy a usar para mí. Señor, tenía una enfermedad, tú me sanaste, pero esa salud la voy a usar para mí. No, hermanos, el Señor quiere que nosotros utilicemos lo que Él nos ha dado, porque aún el respirar es de Él, para servirle a Él. El corazón navideño se trata de ¿quién? De Jesús, no de nosotros. Vamos a orar, hermanos, para que podamos vivir esta realidad en nuestras vidas, que podamos confiar en que el Señor realmente pues tiene esto para nosotros. Padre, el día de hoy te agradecemos, Señor, porque tú nos has dado, Señor, aún todo lo que no merecemos, Señor, no buscábamos porque no sabíamos buscar, Señor, pero entendemos que tú, Señor, conoces todas nuestras necesidades, conoces todas las cosas que a nosotros nos faltan y conoces todas las imperfecciones, Señor, con las que contamos, Señor.
Pero sabemos también que tú quieres obrar en cada uno de nosotros. Señor, hoy, Señor, si hay personas entre nosotros que no te hemos recibido, Señor, pensamos que este es un buen momento para hacerlo, Señor. Entendiendo y preparando nuestros corazones, sabiendo que vivimos en una bajeza enorme, Señor. Pero también sabemos que tú, Señor, has hecho proezas con tu pueblo y nosotros, Señor, somos bendecidos por lo que tú has hecho con Jesucristo, Señor. Yo hoy te pido, Señor, y vamos a hacer esto a modo personal. Yo hoy te pido, Señor, que si no lo he hecho, Señor, y no te he pedido esto, entres en mi corazón, Señor, lo limpies, Señor. Crea en tu muerte y tu resurrección conforme a las Escrituras. Y te pido, Señor, porque yo pueda reconocerte como mi Señor y como mi Salvador, Señor, entendiendo que no puedo salvarme en mis capacidades. Gracias te doy por esto y te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.